¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en Hoy por Hoy. El pasado fin de semana se estuvo realizando en la ciudad de Roldán la Feria del Libro, ¿no? Esto sumado también a semanas anteriores, la Feria del Libro tradicional que se realiza en la ciudad de Rosario, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, y que de alguna manera también son eventos muy importantes para acercar a un montón de propuestas que tienen que ver, por supuesto, con la literatura, hacia un público que a lo mejor es muy de la literatura, que es muy seguidor a lo mejor de diversos escritores, de diversas modalidades muchas veces de trabajo, pero también es un buen momento como para acercar a aquellas personas que a lo mejor no son tan afines a la lectura. Hoy pasa mucho eso, creo, me parece, que de alguna manera hay una generación que le cuesta por ahí entrar dentro del mundo de la propia literatura. Y es un punto importante para empezar a, de alguna manera también, ¿no?, abordar esta temática y saber un poco cómo la viven aquellos que trabajan dentro de este lugar y que de alguna manera proyectan sus sueños y que ingresan o que ingresaron a un lugar realmente muy importante dentro de lo que respecta fundamentalmente a los sueños, a la imaginación, a todo lo que es justamente esa puesta en valor del trabajo, de lo que uno a lo mejor tiene y que después de alguna manera termina volcando hacia el papel para también darle un panorama un poco más creativo hacia otras generaciones o hacia otras personas. Bueno, vamos a hablar de ese tema. Hoy hemos invitado a María Eugenia Ages, escritora, talentosísima escritora y además joven escritora que tenemos también en la ciudad de Roldán. Y es interesante empezar desde este punto, ¿no?, para saber de alguna manera cómo se aborda esta temática. Maru, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Juan, y gracias por las palabras. Por favor. Vos sabés que de alguna manera es importante porque me parece que fuiste siempre, ¿no?, una fiel seguidora, lectora, y de alguna manera sí, también buscar eso, pero después llegó un momento que dijiste, bueno, lo tengo que hacer y fuiste por eso también, ¿no? Sí, costó. ¿Costó? Igual creo que todo escritor sí, es primero un gran lector. Claro. No todo lector después se convierte en escritor. Buen dato ese. Pero sí hay que leer mucho. ¿Cuándo empezaste vos? Yo a leer. No, vamos a ver, por lo menos a escribir. Ahora voy a preguntar para leer. A escribir, yo siempre fui de escribir mucho. Cuando me peleaba con mi marido, que era mi novio en ese momento, escribía cartas. ¿Ah, en serio? Sí, muy largas. Mirá. Y volcabas toda la... Todo ahí, siempre con mis amigos, con mi familia, siempre todo a través de la escritura. Me era mucho más fácil. Sí. Y después empecé a escribir cuentos y cosas de adolescente, ¿viste? Hasta que, bueno, tuve el jardín, y cuando empezamos con el jardín había que empezar a preparar la fiesta de fin de año. Claro. Y queríamos que sea algo más allá de una fiestita con baile, que queríamos que tenga un hilo conductor. Y bueno, escribí el cuento de la primera fiestita, lo revisó mi mamá, pero nunca nadie más que ella supo que lo había escrito yo. Mirá. Y ahí empecé a escribir esos pequeños cuentos del jardín, o si tenía que tratar algún tema dentro de la salita, lo hacía con un cuento, pero nunca se supo que yo lo había escrito. Y así arranqué. Muy bien. Hasta la pandemia, que bueno, fue una época muy difícil para todos. Totalmente. A mí me tocó estar encerrada, digamos, porque no era trabajadora esencial. Entonces me encontré con un tiempo que no tenía antes. Y si bien trataba de buscar con mis hijas, de encontrar alguna cosa para que no sea todo tan tétrico dentro de lo que vivíamos, llegaba un momento en que yo me encontraba sola porque ellas se iban a dormir, porque Pablo se iba a dormir, porque él sí seguía trabajando. Y
bueno, me había cansado de leer ya todo lo que tenía, no me habían llegado los libros que había comprado por internet, la tele ya no era todo como noticias muy feas y necesitaba encontrar algo que en algún lugar pasara algo lindo, claro, digamos. Claro. Y bueno, me senté a escribir y mi hermana Agustina, charlando un día por WhatsApp, no me acuerdo cómo, ella me descubre, me insiste para que le mande, porque es muy insistente mi hermana, le mando y bueno, y ella empezó a incentivarme, le pedí que no se lo muestre a nadie, se lo mostró a un montón de gente y empecé a recibir mensajes de cómo sigue la historia, y así fue que empecé. ¿Por qué no mostrárselo a nadie? ¿Había una especie de resquemor ahí? Vergüenza. ¿Vergüenza? Vergüenza, sí, Mirá. sí. Mucha vergüenza. De pensar de que... De pensar de que lo que yo hacía no servía, o también de lo que iba a decir el otro. O sea, siempre la mirada del otro nos condiciona Obviamente, un montón. Tal cual. Ahora sí te lo pregunto, ¿y a qué edad empezaste a leer o que te diste cuenta que te gustaba mucho, por ejemplo, la lectura? En mi casa siempre hubo muchos libros dando vuelta. Pero recuerdo, por ejemplo, que para mi comunión, viste que te regalan plata, yo me crucé a la librería de Scolari, no sé, que en ese momento traía muchos libros, y me compré mi primera saga y empecé a leer ahí. Habré tenido 10 años. ¿Qué compraste? Las mellizas de Sweet Valley. ¿Esa fue la primera compra? La primera compra que hice yo. Después siempre me regalaron libros de cuentos, pero la primera compra que yo hice fue esa. ¿Y por qué esa saga, por qué esa novela? No sé, trataba de una historia de unas adolescentes que iban al secundario y no sé, qué sé yo. Me la recomendó el señor Scolari y me atrapó y ahí empecé. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que escribiste? Que a lo mejor no era para publicar, pero dijiste, che, quiero escribir algo de esto y algo que te gustó, ¿te acordás? Sí, sí, siempre escribí un diario íntimo y... Era diario íntimo. Sí, pero llegó un momento en que ya no las contaba como que me pasaba a mí, sino como una historia, como si fuese una novela. Y bueno, y el primer amor que uno siempre tiene y empieza a escribir. Fue clave eso, ¿no? Sí, le empecé a escribir a ese primer amor, que en realidad no sé si estaba enamorada yo de la persona o si estaba enamorada del mismo amor, ¿viste? Sí, cómo es sí. Así que, y ahí empezaste a escribir. Y ahí empecé a escribir, cositas pequeñitas, que después sirvieron a lo mejor de base para continuar escribiendo. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que podías escribir una novela? ¿Hubo en algún momento en especial o...? No, surgió. Cuando fue lo de la pandemia que mi hermana me descubre, ella me dice, che, esto está bueno. Mi cuñado me dice, yo lo leí, esto está bueno. Mirá. Y me empezaron a insistir para que lo publique. Nunca había sido con la intención de publicarla. Mirá vos. Siempre fue como para mí, para entretenerme en ese momento. Maru, ¿vos te acordás cuál fue el libro, si hay algún libro que te marcó? Que vos decís, che, mira, leí todo esto y este libro me marcó y después de eso hubo un antes y un después. Creo que a todos nos ha marcado en algún punto Mi planta de naranja lima, si lo hemos leído es una historia cruda, pero que creo que fue el primer libro con el que lloré y con el que sentí los sentimientos del papel pasarlos por el cuerpo. Claro. ¿En qué momento de tu vida lo leíste? Lo leí en el secundario, me acuerdo. Secundario, adolescencia. Viste que sí, porque nos había mandado a leerlo en la escuela. Tal cual. Y siempre cuando te mandan de la escuela a leer, que te obligan a un libro determinado, es como que uno le tiene como un cierto resquemor o algo. Claro. Y me sorprendió. Y vos decías que en tu lugar, en tu infancia, por ejemplo, ocupaba un lugar muy importante. Sí, ¿no? Siempre hubo bibliotecas. En los momentos, por ejemplo, también que era distinto, pero en los momentos por ahí un poco de diversión, de dispersión, eran momentos de lectura. ¿En qué momento del día, por ejemplo, ocupabas ese lugar? A la noche antes de irnos a dormir. Ahí tenías el momento. Sí, tenía ese momento. O a la siesta, cuando nos íbamos al campo, me iba arriba de los árboles a leer. Mirá vos. Mirá que, no, pero aparte, viste que uno encuentra también el lugar de concentración también, ¿no? Porque aparte eso también es fundamental. Sí, igual en mi casa no había muchos momentos de silencio. Por eso te pregunto. Pero aparte del movimiento lógico, que aparte necesitas un momento de concentración también, ¿no? Sí, ahora es como que yo me acostumbré a que puede pasar de todo alrededor mío y yo leo o escribo. Claro. O sea, no importa lo que pase alrededor, pero creo que tiene que ver con el entrenamiento de mi infancia. Tal cual. Maru, ¿siempre novelas o buscaste también otras modalidades dentro de la lectura? No, yo leo de todo. ¿De todo? Sí, me gustan más las novelas, pero para escribir escribo novelas. ¿Qué tiene la novela o qué te da la novela
que a lo mejor otra cosa, otro lugar no te dé? Yo en la novela me sumerjo, Bien. o sea, me siento adentro del libro. Cuando la estoy leyendo, veo como si fuese una película, veo lo que está sucediendo con las letras. ¿Y tenés un momento, por ejemplo, para poder escribir, para sentarte a escribir, o el momento de...? Trato de tener un hábito de escritura, Bien. sí, que generalmente es cuando mis hijas están en la escuela y cuando no estoy trabajando. Ajá. Trato de buscarme los días, porque bueno, la escritura también es un hábito que hay que entrenar. Total. Pero bueno, a veces llega un momento en que algo que sucede, una conversación que escuchaste, algo que pasó, te baja como, no una, así como que te baja así divino, Sí. pero sí como que se te abre la imaginación y ahí lo anoto a lo mejor en una nota del celular o en algo como para no perderlo. Ah, bien. O sea, hay algo en particular que pasa y lo anotás para no olvidarte. Sí. Y los momentos, por ejemplo, de que te sentás a escribir, hay momentos que muchas veces son no me sale bien la palabra, pero imagino que pueden llegar a ser momentos donde uno tiene ese lugar de poder desarrollarlo de manera más tranquila, de más imaginación, o de alguna manera decís, no, todos los días una vez que me siento ya sé para el lado que voy a ir. Trato de darle lugar a eso. A eso. Cuando no me sale, trato Bien. de darle lugar. De hecho, en los talleres que doy, insisto mucho. O sea, si bien la escritura tiene que tener una especie de hábito, Claro. El proceso creativo es muy personal y nos atraviesa mucho. Claro. Entonces hay momentos también en donde los sentimientos nuestros a lo mejor están muy a flor de piel y si escribiste una escena que tiene que ver con algo que te toca de cerca, quizás, y no puedes seguir, aconsejo o yo lo que hago es sacarlo, dejarlo, salir a dar una vuelta, hacer algo que me gusta. Porque si no, no sale, ¿no? Porque si no, no sale. Claro, claro. Hay días en que no sale. Claro, sí, me imagino, totalmente. Manu, ¿vos escribiste primero Amar en tiempos de pandemia? Sí. ¿Ese fue el primer trabajo tuyo? Ese fue el primero. ¿Cómo fue ese trabajo en el momento de todo esto que contás, de poder empezarlo a escribir? ¿Empezaste con una línea o por lo menos con una idea realmente de lo que iba? ¿O a medida que ibas pensando iba dando diversos lugares, diversos momentos? No, yo quería escribir sobre la pandemia, Bien. Pero no pensé nunca que iba a escribir una novela. O sea, yo empecé a escribir como contando lo que sucedía. De hecho, el libro comienza con esto de que hacíamos todos el tema de las compras, que Claro. íbamos, sacábamos todo lo que nos llegaba, lo sacábamos de bolsa, lo rociábamos con alcohol y que habíamos entrado en una cierta psicosis que ahora lo vemos con el diario del lunes, pero que en ese momento se había convertido en parte de la rutina. Totalmente. Entonces como que empecé a contar eso y no sé, me llegó a la historia. A que el médico, ahí ya lo vi. Claro, de un médico, una paciente, ¿no? Pero ya te digo, nunca fue como para publicarlo. Para publicarlo. Entonces no lo pensé nunca como una novela. Claro. Cuando lo terminaste, ¿qué sentiste? Es raro porque yo estaba muy satisfecha con lo que había logrado, con lo que había podido hacer, pero tenía mucho miedo de mostrarlo. Claro. Y lo mostraba porque, bueno, ya era como la conexión que teníamos con mi hermana, que estaba viendo en Rosario, con mi cuñado y con algunos amigos de mi hermana que ella le había mostrado el libro. Entonces me mandaban, che, cómo sigue el capítulo o qué pasa entre Marina y Sebastián. Y a mí me gustaba eso que pasaba, pero a la vez, cuando yo enviaba el mail, sentía un nudo en el estómago que no te puedo explicar. Mirá vos. Y el proceso, cuando dijiste, che, esto vamos para adelante y lo vamos a lanzar, ¿cómo fue ahí? ¿Siguió el mismo sentimiento o hubo un momento en donde ya te decidiste realmente? No, yo, o sea, como que confié en que a los otros les había gustado y... Encontraste el apoyo de alguna manera. Sí, y soy muy de seguir por ahí la intuición. Entonces, si siento que va, y yo me mandé. Y después que sea lo que sea, el no ya lo tenía. ¿En qué año presentaste ese libro? En el 2021. 2021 fue la presentación. Sí. Presentaste ese libro, Amar en tiempos de pandemia, todos empezaron a conocerte dentro de ese mundo. ¿Lo que viene después es un poco más fácil o es más difícil porque vos tenés que tratar de seguir apuntando alto y seguir superando un poco? A mí me pasó que yo soy muy exigente conmigo. Y cuando tuve que sentarme a escribir el segundo libro, El espejo borroso trata de una historia real. Mira. Entonces,
una persona a la que yo quiero mucho le sucede que descubre que su papá no es su papá biológico. Y un día entre mates me dice, ¿se te animás a escribirlo? Mirá vos. Y yo en el momento le dije que sí. Pero después se me presentó como esa duda y esa como presión en sí. Claro. Porque como conocía a todos los actores de esa historia y no quería lastimar a nadie, entonces ahí se me presentó un nuevo desafío. Qué bueno eso, porque de alguna manera uno, como escritor, me imagino que te pasa a vos, no querés quedar mal con nadie, en este caso con una historia verídica, a lo mejor real. Pero tiene sus momentos en los cuales hay episodios en los cuales vos considerás que, che, esto me parece que tiene que ser así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llevas adelante eso? Decís, bueno, no quiero que se enoje nadie, pero llega un momento de que esto es así y le das para adelante, le buscás la manera. Yo busqué la manera de no herir, pero porque Bien. eran gente que yo quería. Perfecto. A lo mejor en otro libro, en el que viene, que me inspiré en un personaje, una persona a la que no voy a decir quién No está es, bien, está perfecto. pero me inspiré en ella, en esa persona, como no sabe, Sí. yo le di para adelante y volqué todo lo que quería. Muy bien. En el espejo, por ahí no, porque bueno, tuve que reunirme con todas esas personas que habían participado, primero para pedir autorización, porque iban a ser parte de esa historia. Y si bien yo iba a cambiar ciertos nombres, ciertas cosas, por más que uno me haya autorizado, tenía que pedir autorización de los demás. Y también conocer la versión de ellos, de esa historia, por qué había sucedido todo eso. Entonces, se me había presentado eso que me había resultado muy difícil. ¿Ellos sabían que vos ibas a escribir eso? Sí, ellos sabían que iban a escribir eso. Siempre se Siempre los dije estuvo para todo. pedir la autorización. Y después me pasaba que yo quería serle fiel a la historia, pero sin herir. Y había momentos en que yo lo iba a herir. Entonces, ¿Y cómo manejas esos momentos? y llegó un momento en que me di cuenta que tenía que serle fiel a los sentimientos de Bien. esa persona. Meterle lo mío dentro de la historia y a lo mejor sí buscarle alguna veta de imaginación para cambiarla un poquito, pero transmitir lo que ellos habían sentido durante todo ese proceso. Porque si no se pierde la esencia. Sí, no se pierde la esencia. Claro, claro. Fue mucha presión al ser un ser que evidentemente amás, fue mucha presión de decir, che, bueno, esto lo tengo que hacer y tengo que estar a la altura de lo que él me pide o no decepcionarlo. Sí. ¿Se te pasaba todo eso por la cabeza? Se me pasaba todo eso Mirá por la vos. cabeza. No quería decepcionar a nadie en Mirá, realidad. mirá. Y por ahí me costaba mucho y ahí eran estos momentos que te decían que tenía que levantarme, dejar y seguir en otro momento. Cuando terminaste el libro, ¿te quedaste conforme? ¿O siempre que terminas un libro, hay cosas que se te pasan por la cabeza y dices, che, lo podría haber hecho mejor? Yo cuando termino los libros, imprimo todo, lo leo, lo dejo pasar a lo mejor 2 semanas y lo vuelvo a releer todo. Ah, mira. Y ahí lo empiezo a escribir a mano. O sea, lo corrijo a mano, arriba. Le va dando las correcciones. Le voy dando las correcciones. Igual, Amar en tiempos de pandemia y El espejo borroso fueron autopublicados. Claro. Que quiere decir que, o sea, que los banqué yo. Exacto. Ahora con el nuevo, que es de editorial, Sí. aprendí muchísimo más. Mirá. Porque tengo editoras, entonces Ahí es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Ahora te voy a preguntar por lo que estás leyendo también y por lo que de alguna manera vas a presentar, que seguramente vamos a conocer en un rato. ¿Se puede escribir sin ser una gran lectora? Desde mi experiencia, no. No. Yo te digo que desde mi experiencia, no sé otra experiencia de otro escritor, todos los que conozco son lectores. Bien, bien. ¿Y hay que leer de todo? ¿Hay que leer todo o no hace falta leer todo? Yo creo que sí, porque la lectura en general te abre la imaginación y te abre la mente, o sea, te permite tener un pensamiento crítico. Entonces, creo que tenés que leer de todo para poder después evaluar qué es lo que te llama y lo que deseas escribir. Claro. ¿Hay algún autor o autora que marca ahí, que lo ves y dice, no, esto lo tengo que leer seguro? Porque Sí, sí, o sea, Isabel Allende, yo Bien. sé que tengo que comprarlo. Eduardo Sacheri, sé También. que tengo que comprarlo, Bien. y Viviana Rivero. Bien, o sea, son los tres Los fundamentales. 3 míos que siempre los Muy compro. bien, está perfecto. ¿Hay algún punto, digamos, de lo que leíste y que te cambió por ahí esa manera, a lo mejor, de pensar o de escribir, Maru? Sí, creo que siempre. ¿Siempre? Siempre, sí, sí. Te van marcando, las lecturas te van marcando en ese aspecto. En literatura ya está todo más o menos hecho. Está en uno cómo lo cuenta y cómo lo transmite dentro del papel. Claro.
Claro. ¿Cómo ves el vínculo de la lectura con las nuevas generaciones? Vos sos mamá también incluso, Sí. ¿no? ¿Cómo ves eso? Es un hábito, la lectura es un hábito que se transmite, digamos. Mis hijas son de tener su biblioteca y yo siempre desde chiquitas les pongo la biblioteca al alcance para que ellas puedan manipularlo. También lo hacíamos en el jardín. A mí me sorprendió muchísimo porque yo siempre pensé que éramos muy pocos los que leíamos. Sí. Y cuando me metí en este mundo encontré una comunidad de lectores desde Instagram muy grande. Y ahí conocí también que la lectura no solamente es solitaria, sino que también puede ser compartida. Tal cual. Y entonces como que se te amplía el círculo social. Me sorprendió muchísimo la cantidad de chicos jóvenes y de adolescentes que hay leyendo y que quizás no los vemos porque creemos que están siempre dentro de la pantalla. Claro. Creo que está en el adulto también fomentar ese contacto, ese vínculo. Si no, sí, el celular, la pantalla nos atrapa a todos. Tremendo. Mucho más a ellos que por ahí no tienen todavía ese discernimiento para decir, che, me estoy absorbiendo, me estoy perdiendo un montón de cosas por mirar este teléfono. Claro. ¿Hoy se lee menos o pensás que hay otras formas también de leer? Porque uno dice, bueno, el libro, pero también, qué sé yo, a lo mejor hay otras personas que leen a través del dispositivo y leen otras cosas. Sí, hay mucha gente que lee a través del dispositivo, pero tiene que ver, desde mi parecer, con el precio de los libros. Hoy en día un libro aproximadamente está de los 30.000 para arriba. Es una locura. Entonces, no todo el mundo puede acceder todos los meses, o como a mí que me dura un fin de semana un libro, a 30.000 pesos todos los fines de semana. Entonces, el dispositivo te permite bajarlo a lo mejor ese mismo libro por 7.000 pesos. Claro, claro. ¿Pero es lo mismo o no es lo mismo? A mí no me gusta. No te gusta. Por eso te digo, ¿viste? Porque una cosa es, che, me voy a agarrar el libro, el papel, te vas a sentar. Yo lo he intentado y he leído en digital por ahí, en colaboraciones que tengo con otros autores que te mandan y te dicen, vos me lo lees, o como yo también les mando a ellos, porque te terminás haciendo amigos. Tal cual. Y los he leído en digital, pero después necesito tenerlos en el físico. En el físico. Pero es una cuestión mía. Claro. Totalmente. Trabajaste en el jardín vos también, sí. ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el rol que vos crees que tiene que tener, por ejemplo, las instituciones educativas con estas nuevas generaciones para, de alguna manera, seguir acercando eso? Yo creo que hay que incentivarlos a los chicos, sí. porque no lo están teniendo, digamos, al alcance de la mano hoy en día. Sí, me parece que a lo mejor darles opciones, porque a mí me ha pasado que cuando yo era adolescente, con lo que me gustaba leer, nos obligaban a leer determinado libro y no te gustaba porque te estaban obligando. Entonces a lo mejor dar dos o tres opciones, alternativas para que los chicos puedan elegir qué leer. Mira, o sea, vamos a leer, ¿qué te gusta a vos? Mira, a mí me gusta, no sé, el deporte. Bueno, mira, tenemos esta opción, digamos, de esa manera. Bueno, Eduardo Sacheri escribe mucho sobre el deporte. Gran escritor. Y es un gran escritor y es una buena opción para darles a los chicos. Claro, claro. Y en tiempos de pantallas, ¿cómo hacemos para de alguna manera que los chicos en vez de, o a lo mejor tienen la posibilidad también de usar las pantallas, digamos, no sé, vamos a hablar hoy de la PlayStation, de los juegos, de un montón de cosas, pero que también tengan ese lugarcito, tengan ese momentito también para leer? Crear el espacio. Creo que hay que crear los espacios. A lo mejor, y empezar a lo mejor al principio con algo muy chiquitito, un tiempito muy chiquito dentro del aula quizás. Decir, bueno, hoy vamos a cortar, no sé, los viernes un ratito antes y de hacer matemática y nos vamos a poner a leer un cuento. Perfecto. Me parece que crear esos espacios, porque si no los chicos no se acercan. Claro. También en casa, si uno ve, mira, papá, mamá está leyendo, el abuelo está leyendo, el abuelo está leyendo, el tío, ¿eso induce también al hábito de la lectura? Sí, muchísimo. Y dejar las bibliotecas al alcance de los chicos. Perfecto. Maru, quiero hacer una pausa. Está interesantísima la charla, vamos hablando, mira, ya se pasó bastante tiempo. Tengo que hacer una pausa y seguimos charlando. Quiero que me cuentes también del nuevo trabajo que estás haciendo. ¿Puede ser? Seguimos hablando con María Eugenia Ag, seguimos hablando en este Hoy por Hoy día miércoles literario que tenemos y que vamos a seguir, por supuesto, conociendo un poco más sobre los escritores que tenemos aquí en nuestra región. Pequeña pausa y enseguida venimos.
Si tenés hambre o querés picar, turquesa y naranja no podés fallar. Queso, pan, fiambre o productos Intac, en Pipis te vas a enamorar. Muchas picadas para compartir, tantas bebidas para elegir, para regalar en alguna ocasión. En Pipis llevas de lo mejor, los mejores precios para aprovechar en Pipis. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cunita, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Hablar de educación es indispensable y necesario. Por eso, junto a María Marta Base, te invitamos a descubrir De Colores. De Colores, un espacio para reflexionar sobre los desafíos de enseñar y aprender y para repensarnos juntos como sociedad, porque la educación también se construye desde la palabra. De Colores, jueves, 21 horas, por Canal 4 Regional. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos hablando con María Eugenia Ax, seguimos en este Hoy por Hoy de día miércoles. Y de alguna manera, Maru, también nos dijiste que estás escribiendo y que hay algo que se viene por lo menos a fin de año. No vamos a decir fecha, pero fin de año. No tengo la fecha exacta, Bien. pero sí sé que sale la preventa en diciembre. Porque me avisaron. Ok. ¿Cómo se va a llamar? ¿Podemos dar una Sí, se va a llamar Solo vos y yo, La promesa del mar. Y es una historia que comienza en el 2001, con todo el trasfondo político del 2001 y todo lo que sucedió a nivel país, puntualmente en Rosario, lo que sucede en Rosario en el 2001. No quiero dar más detalles. No, por favor, no queremos spoilearlo porque me van a si matar. no, por favor. Pero bueno, sucede ahí y después, bueno, una parte también durante los años que continúan hasta el 2025, hay partes que pasan en Madrid y en una ciudad muy chiquita de la costa que se llama Costa del Este, Sí. que yo me fui de vacaciones, me enamoré y dije, yo de acá Tiene tengo que hacer algo de que acá. salir de acá algo Qué lindo. y bueno, y pasa algo ahí también. ¿Ya estás en la faceta final? ¿Eso ya está preparado? Ya está en etapa de maquetación, o sea que ya lo tienen que mandar a imprimir y ya está. Maru, fuiste de, por ejemplo, los dos primeros trabajos de lo autopublicado. Y ahora empezaste a trabajar, por ejemplo, con una editorial. Sí. ¿Cuál es la diferencia y las ventajas que tiene muchas veces para trabajar con una editorial y no ser tampoco, ¿no? De alguna manera... El autopublicado, la ventaja que tiene es que vos lo gestionás todo, o sea, y aprendés muchísimo, porque aprendés a manejar tus redes sociales, aprendés a escribir, a corregir, a maquetar el libro, empezás a venderlo en Amazon, o sea, hay un manejás universo todo distinto, vos, claro. Y cuando perteneces a una editorial tenés que aprender a delegar. Claro. Pero bueno, tiene como ventaja que la inversión la hace la editorial.
O sea, nosotros como autopublicados quiere decir que vos te gestionás todo Claro. también. O sea, todos los ejemplares los pagás vos y todo lo que sea presentaciones las pagas vos, Claro. las solventas vos. La editorial no, o sea, ya tenés una estructura que te acompaña. Ujú. ¿Cómo llegaste a la editorial? ¿Cómo llega la editorial a vos también? En la última feria del libro fui a las jornadas profesionales. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, perdón. Y bueno, y ahí se da que en las jornadas profesionales están las editoriales recibiendo manuscritos. Mira. Entonces me imprimí todos los manuscritos del libro que había escrito Sí. y lo empecé a tirar. Y tiré por todas las editoriales que había. Tenés desde las editoriales grandes hasta las editoriales pequeñas. Claro. Yo tiré en todas. ¿En todas? En todas. La recorrida fue completa. La recorrida. Es más, me había llevado 10 toquitos, digamos, de cada manuscrito. Sí. Imprimí más allá en Buenos Aires y dejé en todos lados. Dejaste todo. En algunas te rechazan enseguida, en otras nunca te contestan, o sea, las editoriales grandes no te Me responden. imagino. Y después hay otras que bueno, que te dicen que sí y te ponen sus condiciones. Entonces, bueno, vos elegís. Ok. Yo elegí Miríficas, que fue una de las que me llamaron, porque ellas es una editorial que está gestionada por mujeres. Ujú. Son chicas jóvenes también, entonces era como que podíamos tratarnos de igual a igual en algún punto. Mirá qué bueno. Y bueno, también es una editorial en crecimiento. Entonces aprendíamos de las dos. Muy bien. Hay en el mundo de la literatura también esto de la diferencia de género entre si viene un hombre o una mujer, hay diferentes posibilidades, hay otra mirada. ¿O Yo no la viví. ¿Vos no la viviste? No, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, si vos escribís como mujer una novela histórica, Sí. te dicen que es romántica, que sí, también, porque me ha pasado. Pero si viene un hombre, a lo mejor es novela histórica. Me imagino. En esos detallecitos Claro. que a veces molestan, pero bueno, no me ha tocado a mí de cerca algo que me hayan dicho, no, vos sos mujer, ¿no? Y si me hubiese tocado, creo que hubiese respondido. Claro, me imagino, me imagino. Che, Maru, ¿qué te pasa cuando, por ejemplo, encontrás a alguien que a lo mejor, no sé si te ha pasado, que no conociste, y dice, che, yo leí tu libro Sí. y es precioso y te han dado una evolución bárbara? ¿Qué sentís en ese momento? En ese momento uno siente mucho orgullo Sí. y como que decís, pucha, o sea, lo que yo escribí le gustó Qué a fuerte. alguien. Me pasó en la Feria del Libro, no este año, sino el año pasado, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo estaba con El espejo borroso. Sí. Y se me acerca un hombre y me dice, yo este libro se lo llevé de regalo a mi mujer. Mi mujer tiene una historia muy parecida a la que vos Mirá vos. contás acá. Y se me largó a llorar el ¿En hombre, serio? se había emocionado y bueno, me terminé tomando un café. Mirá vos. Pero sí, esas cosas así pasan y uno no llega a dimensionar hasta dónde puede llegar con lo que escribe. Claro. Si apuntás, por ejemplo, al lector, ¿apuntás en algún lugar en especial, digamos, de tratar de conmoverlo, de buscar alguna herramienta como para poder atraerlo o no? ¿O eso se da por la historia, por todo? Yo creo que la emoción se da según lo que lo atraviese Bien. al lector. Sí, lo que yo busco es que mis libros dejen una cierta huella, que sirvan para algo, Ok. que den algún mensaje, ya sea de esperanza, como al llamar en tiempos de pandemia, de la importancia de la identidad en El espejo borroso, pero que dejen algo, que lleven a indagar. Que creo que un buen libro, más allá de que lo escriba yo o no, Sí, al lector nos tiene que significar algo. claro. Claro. Un libro tiene que dejar algo en el que lo lee. Ujú, ujú. ¿Qué significa para vos leer bien? ¿Cómo? Leer bien, ¿qué significa para vos? No, ¿Hay un concepto de leer bien o no? ¿O es leer? para mí es leer bien, no sé bien a qué te referís. Viste que pero muchos dicen, che, hay que leer, no, hay que leer bien. Porque, ¿qué es leer bien? yo creo que si te referís a eso tiene que ver con la apertura, o sea, Ok. estar abierto a recibir del libro. Bien, bien. Y por ejemplo, una persona que dice, che, a mí no me gusta leer. ¿Qué le ofreces? ¿Cuál es el consejo y por dónde lo puedes llevar para que diga, che, mirá, acá hay una posibilidad? Puede probar con un audiolibro, Bien. que otro estímulo también que se está utilizando mucho hoy en literatura.
o empezar con algo corto, Algo cortito. algo cortito. Bien. Y de esa manera que vaya Sí. llevando seguramente a... Y que esté dispuesto, Bien. porque la verdad que la lectura, o sea, para mí es maravillosa, que, Totalmente. pero sentarte a leer y adentrarte en ese universo es maravilloso. ¿Imaginás un futuro sin libros de papel? No, Para vos va a Yo seguir los estando- necesito. Claro, sí o sí que estén. sí, yo lo necesito en físico, necesito Viste que verlos, esto es lo que hablábamos olerlos, antes, ¿no? Claro. el olor al papel nuevo, no, necesito tocarlos. No me gusta rayarlos, no me gusta, viste que hay gente que los ¿Sos muy marca. meticulosa con eso? Sí, soy insoportable. Mirá. Muy. Che, está bien, no, se lo Sí. das, por favor, Y cuando me cuidalo. piden un libro prestado, Qué buen dato ese. es un dolor. Hay gente a la que se lo presto con todo el dolor y así, Sí, ¿viste? sí. Pero bueno, trato de hacerme la sonza igual, Claro. pero bueno, cuando tengo que prestar, presto. ¿Eso por qué? Porque por son tu como forma un de ser o tesoro porque- conmigo. Eso te iba a Son mi preguntar. tesoro los libros. Claro, claro, totalmente. Maru, ¿qué desafíos ves vos que hoy hay, por ejemplo, aquellos que promueven, por ejemplo, la lectura? A vos también como escritora, ¿qué desafíos son los que para vos se vienen en esta nueva Ganarle a la tecnología. Bien. O sea, hoy los chicos, hoy todos, en un clic tenemos de inmediatez. Totalmente. Entonces, el desafío es ese, es mostrar que esto está bueno, que a través de esto podemos abrir la cabeza, que a través de los libros se puede crear un universo. Ujú, ujú. ¿Pensás que se puede llegar a todos, digamos, con, Sí. con el hábito de la lectura? Sí, creo que sí. Creo que sí, que es un trabajo que hay que hacer, pero no hay que perderlo, porque Claro. en los libros también está la cultura de un Claro, pueblo. Totalmente. ¿Cómo son los talleres que brindas? Estoy trabajando con talleres de escritura creativa, Mm, lo hago por internet, a veces organizo algunos talleres presenciales, pero bueno, la gran mayoría los hago vía Meet, donde ahora tengo dos formatos, uno donde trabajamos la narración de los sentimientos sí. y en el otro que es más escritura creativa, donde se da un disparador y a partir de eso creamos. Mira, ¿cómo notas eso en el público, en la gente? Bien, sí, es bien ¿Es recibido. creativo? Es creativo, sí. Y lo que me di cuenta es que mucha gente se piensa que escribir quiere decir ser escritor. Y no, o sea, vos tenés que escribir porque muchas veces a través de la escritura canalizamos un montón de sentimientos que no nos animamos a decir. Claro. Y es muy sanador. Ujú. ¿Recomendás eso? Sí. Che, todos los días, si es necesario, Sí. y estás El con un mal día... ejercicio que a veces que hacíamos de adolescentes, Claro. de escribir ese diario Hoy íntimo. se lo pasa en celular o en Claro, computadora, ¿no? Claro, pero bueno, hacer ese ejercicio de poder sentarte un ratito y hacer una evaluación de tu día, de poder, es bueno, te exterioriza mucho. Claro. Vamos a tener fecha, me imagino, que a partir del año que viene para presentarlo. ¿Tenés pensado ya o eso cómo lo diagramás? Sí, lo estamos trabajando con la editorial. Bueno, primero ellos me van a decir cómo Bien. tengo que continuar. Ok. Mi idea, que todavía no lo hablé con ellos, Sí. es presentarlo acá en Roldán primero, porque bueno, acá está mi familia, mis amigos, así que quiero presentarlo acá y bueno, después que sea lo que sea. Que se sea. Sí. Pero tu idea es presentarlo también. Sí, en Roldán, quiero ¿no? presentarlo acá en Roldán primero, sí. Bueno, vamos a esperar, vamos a ver que si hay fecha seguramente vamos a estar atentos para Bueno, que va a ser los la espero, los presentación. Maru, por último, ¿dónde te pueden encontrar también con tus trabajos? El que esté viendo, el que a lo mejor de alguna manera quiere también conocer un poco más sobre tus trabajos y dónde los puede encontrar. Bueno, los libros los puede conseguir en una casa roja, acá en Roldán, y en Rosario los puede conseguir en Puerto Libro. Perfecto. Y después los talleres me tienen que escribir a mí al Instagram. Ujú. Muy bien. Vamos a estar atentos a todo. Maru, gracias Muchas por gracias. venir, Gracias a vos. María Eugenia Aj, con nosotros en este Hoy por Hoy, repasando un poco también su trabajo, pero fundamentalmente lo que decíamos al principio del programa, ¿no? La importancia de la lectura y cómo de alguna manera también, ¿no?, llegamos a lugares en donde hoy la lectura se ve un poco más, si se quiere, atrasada, ¿no?, en esos lugares en donde realmente tendría que estar presente o brindar una alternativa
para mucho público que a lo mejor no es tan hábito de este momento tan lindo que muchas veces es leer, y que justamente a través de estos artistas nos hacen llegar a esos lugares que son indispensables, ¿no? Para la cultura fundamentalmente de nuestras comunidades. Gracias Pelo Uriel Nazareno, como siempre, que nos acompaña durante todas las noches. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles con más Hoy por Hoy aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Que tenga linda semana.